0,36 de retroceso en esta hora del cierre. Y ahora sí, contamos con el análisis de Manuel Pinto de XTB. Bienvenido, Manuel. Hola, ¿qué tal? Encantado, como siempre, de estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ves el comienzo de la semana con ese SP500, pues bueno, retrocediendo medio punto y el Nasdaq 100 como casi siempre con esas caídas, esos movimientos más acusados respecto al SP? ¿Cómo arrancamos la semana? Bueno, desde luego con semana algo negativa en los mercados, ¿no? Jornada algo bajista. La excepción la tenemos en el IBEX 35, en el que el sector bancario, el sector energético, pues ha ocupado, gracias principalmente al sector bancario, esos anuncios de programa de recompra de acciones al resto del sector. Ya sabemos que son los dos sectores más importantes de nuestro selectivo y, por tanto, en una jornada positiva para ellos, pues es lógico pensar que es una jornada positiva para el mercado en general, ¿no? Aún así, pues como decíamos, las preocupaciones o temores sobre China y los casos de fallecimiento que hemos conocido, dando a entender que podríamos ver o podrían extenderse las restricciones actuales, pues desde luego que es una señal negativa para el resto de índices y para la economía en general. Yo quería preguntarte, Manuel, sobre las actas de la FED que conoceremos este jueves, si no me equivoco. Quería preguntarte si podremos extraer algo nuevo o si los mercados pues no tiene pinta de que vayan a reaccionar. Bueno, pues incluso podríamos ver que el mercado ha descontado una serie de decisiones y programas de subida de tipos menos agresiva de lo que esperábamos meses atrás, con esos últimos, además, datos de inflación, y a lo mejor nos llevamos una sorpresa y, sin embargo, que ya los últimos comentarios, ¿no? Lo vimos en Bullard el pasado viernes, lo estamos viendo en otros miembros de la FED, pues son algo más agresivos de lo que el mercado quiere, ¿no? Sobre todo, y que estima además, y por tanto, pues nos han dejado algunos días de caídas, ¿no? Hoy ante ello, pues también, aparte de lo de China, pues esos miedos ante un programa de subida de tipos más agresivo, pues o más restrictivo, pues ha hecho que los mercados en Estados Unidos estén con correcciones que, de hecho, pues en el Nasdaq 100 pues son más abultadas que en el Standard & Poor's por esa subida también de los bonos, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, realmente el mercado ha descontado algo, como decíamos, que igual nos llevamos una sorpresa y no es tan positivo para los mercados, y esas subidas que hemos visto en estas últimas semanas pues son puntos de venta, ¿no? Así que, por tanto, muy pendientes. Yo creo que hay que darle más importancia en este caso que en otras ocasiones, que ya veíamos cómo el mensaje era mucho más claro, el mensaje era mucho más agresivo. Yo creo que ahora el mercado, como digo, pues ha descontado un programa de tipos menos agresivo de lo que podríamos conocer en esas actas. Claro, hace un par de semanas todo el mundo, pues bueno, estaba alcista y decía, ya hemos tocado suelo, hemos entrado en una fase de corrección, de estabilización de los mercados, en los que, bueno, se va a consolidar ahí los niveles en torno a los 3.900, si no me equivoco, en el S&P y los 11.600 en el Nasdaq. ¿Crees que hemos llegado a un momento de lateralización para los próximos meses? Sí, bueno, lateralización o estabilización lo podemos encontrar. Al final, pues evidentemente, hablar en el largo plazo, pues entran muchos factores a tener en cuenta. Entra pues tema de, por ejemplo, de conflictos bélicos, tensión geopolítica, pues crecimiento económico, datos de inflación, empleo, viviendas, muchos datos que tendremos que ir analizando poco a poco y que nos llevarán a cabo pues las subidas y bajadas de los mercados. Desde luego, en la situación actual, pues sí que podríamos haber visto unas subidas, pues como decíamos antes, más abultadas de lo que podríamos pensar, ¿no? Hemos visto cómo el precio de las materias primas se ha estabilizado, que a lo mejor, pues dado que llega ahora mismo pues meses algo más de invierno, ¿no? Y podríamos ver nuevas subidas, nuevo consumo, nuevas subidas del precio de las materias primas, del precio del gas, del precio del petróleo. Hemos visto cómo se ha estabilizado también algo el precio de las hipotecas en Europa, en Estados Unidos, pero que siguen siendo muy altas. Al final hay que tener en cuenta que la vida ha cambiado mucho en este año, ¿no? Los gastos han cambiado mucho en este año. Hemos visto cómo las hipotecas han subido, cómo los alimentos han subido, cómo nuestro consumo de gasolina, de materias primas, de gas, de electricidad ha subido, y al final eso, antes o después, se tiene que notar en la economía real, que a pesar de los resultados trimestrales en Estados Unidos, principalmente, que han sido mejores de lo esperado, podríamos empezar a ver en próximos trimestres que no son tan positivos de cara sobre todo al guidance de siguientes trimestres, ¿no? Así que, bueno, estabilización podríamos encontrarlo, a lo mejor en bonos podríamos ver que ya es un buen momento. Nosotros creemos, de hecho, que el tema de bonos en renta fija, sobre todo gubernamental, ya que en el corporativo podríamos todavía ver subidas en los spreads de crédito o de high yield,
pues en el gubernamental somos algo más positivos, ¿no? Vemos ya como rendimientos de los bonos a 10 años parecen ya estar en rendimientos atractivos, en términos atractivos, y que pues son también muy dependientes de crecimiento e inflación, que podrían ir a la baja, y por tanto rentabilidad a la baja hace subir de su precio, ¿no? Así que por tanto, tanto por vía cupón de rendimiento atractivo como revalorización por precio, pues podríamos conseguir una buena operación o una operación atractiva de cara a los próximos meses. Manuel, hoy escuchábamos a Holtzman del Banco Central Europeo decir que el quantitative tightening tendría que hacerse, pero atención, con mucho cuidado, y que primero se haría en el programa de compras básico y después con el programa ese extraordinario que se implementó para la pandemia, lo que supone en definitiva retirar toda esa liquidez que se ha estado inyectando a mansalva en los últimos años. ¿Cómo crees que podría impactar en la inflación, en los mercados, ese quantitative tightening sobrio, por así decirlo, light, no retirar con contundencia esa liquidez que se inyectó, como decíamos, a mansalva en los últimos años? Bueno, desde luego, en primer lugar, a todo el mundo le interesa que no hacer una hecatombe o no poner los mercados en más incertidumbre o mayor riesgo, ¿no? Es decir, si tenemos una comparecencia de prensa y nos preguntan sobre ello, pues lo más lógico es decir que vamos a ir poco a poco, que no vamos a crear más incertidumbre en los mercados, que en este caso pues los estímulos se van a ir retirando, como decíamos, poco a poco, como decían en Estados Unidos, un soft landing, ¿no? Que no perjudicase tanto en la economía esas subidas de tipos y esa retirada de estímulos, y por tanto yo creo que esa es la tónica habitual de los bancos centrales, ¿no? Para, como decimos, no desestabilizar más la situación actual, ¿no? Dentro de ello, pues desde luego que repercusiones habrá sobre los mercados, aunque en este caso pues la teoría nos dice que en el caso de ver menos capital en los mercados, de ver menos estímulo, pues deberíamos de rebajar por tanto los datos de inflación, ¿no? Hay que recordar que la inflación, aparte de lo que ha sido el conflicto bélico que ha ocasionado pues subidas en algún tipo de activo, ya veníamos con esas grandes ayudas, como bien decías tú, y grandes estímulos procedentes sobre todo de la época del COVID, y esas ayudas, como bien decías, y por tanto pues ya llegábamos con resultados muy altos en niveles de inflación, ¿no? O sea que por tanto, pues por una parte esos estímulos nos llevarán, esa reducción de estímulos nos llevará a reducir la inflación, y por otro lado veremos quién está preparado o quién no para manejar su situación económica con los datos de inflación o con los datos de estímulos que vamos a tener, ¿no? Porque han servido para que muchas empresas sigan viviendo. Cuando te retiran pues ese vehículo que te ha permitido sobrevivir, veremos quiénes sobreviven, quién no sobrevive y en qué condiciones. Bueno, quería preguntarle también por los recientes cierres de COVID en China, que de hecho pues se dice que ha impactado en la caída del precio del petróleo, porque bueno, se espera que haya menos demanda al estar pues la población confinada. ¿Cómo crees que va a evolucionar estos, no los cierres, sino el impacto que puede tener en el precio del petróleo, en los mercados? ¿Ha sido una caída del petróleo espontánea y que se recuperará y cuando se diluya ese temor a los cierres por COVID allí en China? Bueno, yo creo que hay más factores a tener en cuenta en el precio del petróleo, ¿no? Por un lado, evidentemente, pues desde luego que hay una desaceleración económica, previsión de desaceleración económica, y que las restricciones de la mayor economía de consumición de materias primas del mundo, pues cuando hay restricciones, pues afecta al precio, ¿no? Eso es algo evidente, y desde luego que ese menor consumo se nota en el precio de las materias primas. Por otro lado, hoy estamos viviendo pues esas subidas en el dólar que tanto daño hacen en el precio de las materias primas, esas subidas en el dólar, pues por lo que comentábamos antes, de un programa de subida de tipos a lo mejor más agresivo de lo que estamos descontando, y un activo, el dólar, que se ha convertido en muchas ocasiones en un activo refugio, ¿no? Cuando ha habido caídas en los principales activos del mercado, incluso en el oro o en deuda soberana, ¿no? Así que, por tanto, incluso estamos viendo, leía antes algunos rumores en Estados Unidos, en algunos periódicos de Estados Unidos, sobre aumentos de la producción de petróleo por parte de la OPEP. Así que, por tanto, pues estamos viendo menos consumo, más oferta, precio del dólar disparado, y todo ello pues ha juntado en un cóctel desde luego muy peligroso para las materias primas, pero sobre todo y particularmente para el precio del petróleo, ¿no? Y eso está haciendo, por ejemplo, en el IBEX 35 Repsol, que esté convirtiéndose como el peor o uno de los peores valores del selectivo. Y de cara a los próximos meses, pues desde luego que el escenario principal en el que nosotros vemos sigue siendo con un precio del petróleo en estos niveles o ligeramente por debajo, ¿no? Pero no creemos que vaya a impulsarse excesivamente al alza. Bueno, Manuel,
Como última pregunta, quería hacerle referencia pues al ecosistema de las criptomonedas. Como no, hoy Coinbase estaba bajo lupa por el Bank of America y bueno, las acciones ahora mismo, lo tengo aquí delante, pues han caído un 8 y pico % tan solo en la jornada de hoy. Por lo tanto, parece que el miedo se extiende. Sin embargo, vemos que Bitcoin pues aguanta ahí en los 15.000 y poco y parece que hay ahí pues un soporte bastante importante. ¿Cómo ves el mercado de las criptomonedas? ¿Crees que algunos tokens se hundirán, desaparecerán? ¿Cómo ves la evolución de Bitcoin? ¿Cómo crees que se ha expandido el miedo en los últimos días, Manuel? Bueno, desde luego que ha sido la nota predominante de los mercados prácticamente, ¿no? En los últimos días, y ese miedo de los inversores ante su capital, ante su dinero y ante una evolución de los activos digitales que muchos confiaban plenamente de cara a los próximos años y que han visto pues un bache desde luego enorme en los últimos acontecimientos que está habiendo en el mercado, ¿no? Mi principal duda es si esta quiebra de FTX conllevará un efecto contagio, un efecto dominó en otros exchanges que bien sean más grandes, más pequeños, pero puedan perjudicar al final, que es lo que más nos importa a todos, al usuario último, ¿no? Y al capital de cada uno de nosotros, de nuestros bolsillos. Y desde luego que ante las noticias que estamos encontrando, pues hasta que veamos algún catalizador positivo, alguna señal positiva, desde luego que lo vemos es con incertidumbre, y cuando un mercado tiene incertidumbre, hasta que no hay una piedra, o saltar el bache de alguna manera, nosotros no aconsejamos estar, y desde luego que en esa situación nos encontramos actualmente con los criptoactivos. A través de los CFDs, por ejemplo, se puede negociar a la baja en este tipo de activos y decir, por ejemplo, que el Bitcoin va a estar en 15.000, 14.000, 13.000, 10.000 dólares en las próximas semanas. Se puede negociar, por ejemplo, con XTB, igual que otros muchos activos, y desde luego que, como decimos, la incertidumbre pues no es buena en los mercados, y en este caso los criptoactivos que tanto han subido y tanta revalorización han tenido en los últimos años, que puede castigar en esa tendencia de cara a las próximas semanas hasta que podamos encontrar algo que ayude o solvente esa situación actual. Bueno, pues nos quedamos con esas ideas. Veía ahora el Fear and Greed Index de las criptomonedas. El miedo parece que sigue porque está en 21 sobre 100. Así que, bueno, nos quedamos de verdad, Manuel, con esos consejos. Manuel Pinto, analista de XTB, te agradezco enormemente tu tiempo una vez más. Nada, al revés. Nosotros encantados. Un saludo. Muchas gracias. Y a todos los que estáis